La escena es como sigue. Un joven estudiante de medicina, desvelado porque no ha preparado la clase del día siguiente, se siente atraído por la música que sube desde la calle. Desde la ventana de su habitación, en el segundo piso de la pensión en la que vive, contempla la escena. Los borrachos que entran y salen del bar, las prostitutas que caminan de una esquina a la otra. De súbito, en la ventana de la casa de enfrente se prende una luz. En lo que tardan en apagarla, alcanza a vislumbrar el cuerpo de un hombre que abraza a una mujer desnuda. Ganado por el deseo, se decide a bajar. Cruza la calle, va a la esquina, entra al bar y tarda un tiempo acostumbrándose a la atmósfera interior, al olor que le parece nauseabundo, a la música que le resulta estridente, a los gritos y carcajadas de los borrachos que se disputan a las hembras para el baile. Finalmente se decide por una muchacha. Está sentada sola y le parece limpia y decente. Trata de enamorarla con cortesía, pero ella lo rechaza con violencia. Él va al grano. Le dice que quiere acostarse con ella. Ella le exige la paga y él le entrega el último billete que le queda para sobrevivir al fin de mes. Ella toma el billete, lo agarra a él de la mano y salen juntos a un patio lleno de orines, suben por una escalera destartalada y entran a un cuartucho a oscuras. Cuando prenden la luz, él descubre que es la misma pieza que vio desde su ventana. Probablemente se trate de la misma mujer. Mientras lo piensa, un niño empieza a llorar. Él se sobresalta y ella le dice que tranquilo, que es su hijo, que tiene 10 días de haberlo parido. Él piensa en las clases de medicina, en el curso de obstetricia, en el tema del puerperio, y horrorizado, sale del cuartucho y baja la escalera con ella detrás gritándole que es un marica y tirándole el billete porque no quiere su plata. Esta escena, extraída de la novela La calle 10 de Manuel Zapata Olivella, se presta para ilustrar dos maneras, en apariencia contrapuestas, de aproximarnos al mundo y a la vida: la activa y la contemplativa. La activa, sumergiéndonos en el mundo e incidiendo en él con nuestros actos. La contemplativa, mirando el mundo como desde una ventana. Una y otra están presentes en la persona y en la obra de Manuel. Este autor, nacido en Santa Cruz de Lorica en 1920, nos ha dejado tras su muerte en el año 2004 un invaluable legado. Un legado que desde el ámbito de la literatura se traduce en novelas, relatos, testimonios, memorias, ensayos y obras dramáticas. Entre sus novelas más representativas están Tierra Mojada, La calle 10, Chambacú Corral de Negros, Changó el Gran Putas y En Chimanas un santo. Entre sus relatos y memorias, Pasión Vagabunda y He visto la noche, Las raíces de la furia negra, que en conjunto recogen todo ese periplo de Manuel Zapata Olivella a lo largo de Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos, y ya en los Estados Unidos sus encuentros y desencuentros con personas de la talla de Langston Hughes y Duke Ellington. Comencé hablando de vida activa y de vida contemplativa, precisamente porque sobre esa doble vía va a transitar el legado de Manuel. Un legado del cual va a nutrirse toda una serie de investigadores, autores y gestores de la cultura en Colombia. La influencia que Manuel va a ejercer por sobre toda esta pléyade de investigadores y autores va a operar más por el lado de la personalidad del autor, es decir, por el lado de esa actitud que Manuel Zapata Olivella mantuvo a lo largo de su vida en relación con toda una serie de fenómenos y problemáticas sociales que han estado presentes desde siempre en Colombia. La postración social, la desigualdad económica, el racismo estructural, el blanqueamiento, entre otras. La influencia que va a ejercer por el lado estrictamente literario va a ser más difícil de precisar. Y esto en gran medida responde al hecho de que la mayoría de autores en los que es posible encontrar elementos afines en sus obras con las obras de Manuel van a reivindicar exclusivamente
esa influencia por el lado de la persona, es decir, por el lado actitudinal, motivacional y rara vez por el lado de la escritura. La razón, cada generación en literatura, en artes, pareciera estar siempre buscando deslindarse de la generación inmediatamente anterior, asumiendo una actitud rupturista en relación con estas, cuando no con toda la tradición que le antecede, y fijando la mirada en tradiciones y autores ajenas al propio contexto. En el caso específico de la obra de Manuel y las obras en las que parecieran influir aquellas, se va a dar un fenómeno curioso, y es que en esa búsqueda externa estos autores van a dar con otros autores que fueron precisamente aquellos con los que Manuel se codeó en su juventud y que le ayudaron a forjar su pensamiento y su obra. M. Sartre, Langston Hughes, James Baldwin, Juan Rulfo, Joao Guimarães Rosa, Nicolas Guillén, Alejo Carpentier, Leopold Sédar Senghor, por mencionar algunos. O puede simplemente que la dificultad radique en el tema mismo de las influencias, que per se es un tema ya bastante escabroso. No en vano, Azorín en uno de sus ensayos dice que ni siquiera el autor influido puede determinar con exactitud en qué medida, de qué modo y por qué autores ha sido influido. En ese sentido, podemos rescatar la tipología que en la generación del 98 hace Pedro Laín Entralgo cuando se refiere a que en relación con esta generación hay influencias inconscientes, conscientes y de los derretidos, ¿no? La de los derretidos es la de estos que en lugar de decir Pío Baroja dicen Don Pío, en lugar de decir Antonio Machado dicen Don Antonio, o en lugar de decir Miguel de Unamuno dicen Don Miguel, dice muy jocosamente pero también de manera incisiva Pedro Laín, ¿sí? Pero más allá de toda esta dificultad, es innegable que hay influencias, hay obras. El mismo Azorín, sin influencias no hay obras. Hay autores, y muchos de estos autores, bueno, algunos de estos autores, poquísimos en realidad, van a reivindicar abiertamente la influencia de Manuel en su trabajo literario, es decir, al nivel de la escritura más que de la actitud, o en el mejor de los casos en los dos sentidos. Pero antes de referirnos a estos autores, bueno, y eso de expresamente manifestarlo ya es un gran logro, porque de qué otro modo podríamos nosotros determinar, por ejemplo, si Manuel influye o no en una escritora como Hazel Robinson, o si Hazel Robinson no es quien influye en Manuel, o si no hay un comercio a nivel de influencias entre Manuel Zapata Olivella y un escritor como Carlos Truque, que tiene un cuento Vivan los compañeros, en el que rescata en gran medida un gran número de elementos presentes en Chango el Gran Putas, a nivel de estructura narrativa, incluso a nivel de tono narrativo, o cómo afirmar con certeza si en La Ceiba de la Memoria de Roberto Burgos Cantor hay una influencia directa de la obra Chango el Gran Putas de Manuel Zapata Olivella, ¿no? Pero antes de retomar toda esta discusión, yo quiero devolverme un poco hasta el contexto en el cual Manuel publica sus primeras novelas y tratar de ubicar dentro de esas novelas cuáles pueden ser los elementos, los aportes relevantes que Manuel hace a la tradición literaria colombiana y en especial a la novelística colombiana. Manuel publica Tierra Mojada en 1947, pero ya al inicio de esa misma década y en la década anterior se han publicado novelas en las que el negro
A diferencia de lo que ocurre en el siglo XIX, donde este aparece solamente como telón de fondo o inmerso en una especie de cuadro de costumbres, en estas novelas ya aparece como protagonista, es decir, como un personaje íntimamente ligado al desarrollo de la trama. Risaralda, de Bernardo Arias, publicada en 1935, El hombre bajo la tierra, de José Antonio Osorio Lizarazo, publicada en 1944, La bruja de las minas, de Gregorio Sánchez Gómez, publicada en 1947, pero escrita desde 1938, dan cuenta de ello. En estas novelas, sin embargo, es posible evidenciar por lo menos dos cosas. Una, que estos personajes negros, tal vez por ser su primera aparición protagónica dentro de la novelística colombiana, van a estar todavía a mitad de camino o en un proceso de transición hacia ese desarrollo mayor que van a encontrar en las novelas de Manuel Zapata Olivella o Arnoldo Palacios. Y dos, que la caracterización que sus autores van a hacer de ellos va a depender del medio en el cual van a estar insertos estos personajes. Es decir, que como una especie de herencia de la vorágine, los personajes van a responder a un determinismo geográfico o a un determinismo del medio, lo cual en cierta forma va a entorpecer su desarrollo. No quiero decir con esto que los personajes de la vorágine o de estas novelas sean personajes planos, ni más faltaba. Un personaje como Arturo Cova, de un personaje como Arturo Cova no podríamos decir, bueno, podríamos decir muchas cosas, que es histriónico, que es altisonante, que es grandilocuente, que es patético, pero no que es plano. Y en esto quiero referirme un poco a algo que ya apunta Juan Lovelock en un prólogo mítico que hace de la vorágine, donde señala que a diferencia de estas novelas telúricas como La vorágine y en gran medida Risaralda y El hombre bajo la tierra y La bruja de las minas, que son como una suerte de extrapolación de La vorágine al territorio de las montañas de Colombia, a diferencia de estas novelas, la novela que va a venir después, es decir, la novela social, realista social, dentro de la que podemos incluir Tierra mojada de Zapata Olivella o Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios, en donde en las telúricas se da una lucha del hombre con la naturaleza. En las realistas sociales el drama va a ser mayor en la medida en que ya no es la lucha del hombre con la naturaleza, contra la naturaleza, sino la lucha del hombre contra ese otro semejante, es decir, la lucha del hombre contra el hombre. Además de esto, en las novelas de Manuel Zapata Olivella, en esas primeras novelas, Manuel pareciera hacer eco de, y esto es especulación mía, de las recomendaciones implícitas en la crítica que Juan Marinello en su momento, a finales de los años 30, le hace a Alejo Carpentier con motivo de la publicación de su primera novela, Ecueyambao. La crítica, en un texto titulado Una novela cubana, señala que el intento de Alejo Carpentier de retratar al afrocubano es fallido, en la medida en que no es el retrato de un negro hecho por un escritor negro, sino un retrato hecho a la luz de una óptica europea, es decir, un retrato que se queda en lo meramente exterior cuando no en lo exótico. En Tierra mojada, y más aún en Chambacú Corral de Negros, y si nos ponemos exquisitos en Chango el Gran Putas, vamos a encontrar que Manuel pareciera, como dije antes, hacer eco de esa crítica.
Arnoldo Palacios también en Las estrellas son negras, donde construye un personaje que tiene una hondura psicológica equiparable, el personaje Israel o Irra, una hondura psicológica equiparable a la de los personajes de Dostoyevsky. Entonces, en Tierra Mojada y en Chambacú Corral de Negros, Manuel va a darle profundidad psicológica a sus personajes. Los va a mostrar en su interioridad. Y más aún va a presentar unos personajes en los cuales, a diferencia de lo que pudiera estar pasando en la realidad del momento, hay una conciencia de lo que implica ser negro. Es decir, hay una conciencia de la afrocolombianidad. Hay y también, ¿no?, un reconocimiento de la responsabilidad que eso conlleva, que eso trae consigo. Estos personajes, no todos, por supuesto, algunos personajes paradigmáticos dentro de estas primeras novelas de Manuel, incluida también, por supuesto, La calle 10, aunque el tema de la negritud allí no está del todo presente, más que en el personaje Mamatoco. Estos personajes van a ser abanderados de una lucha social. Son personajes que van a estar a la vanguardia de una lucha por el reconocimiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este tema del reconocimiento es de vital importancia dentro del tema de la reivindicación de la negritud, puesto que a raíz de toda una serie de mecanismos violentos implantados desde la colonia, al negro, y no solo al negro, al indígena también, y al mestizo, al latinoamericano, le cuesta asumirse como tal, asumirse en su trietnicidad. Charles Taylor lo explica cuando dice que uno termina por mirarse a sí mismo del modo en que los demás lo miran. Uno termina en asumir para sí esa imagen que los demás proyectan de uno. Entonces esto está pasando con estas comunidades, y lo que hace Manuel al confeccionar estos personajes es mostrarles el paradigma ideal de lo que se quiere, a lo que él quiere llegar. Es decir, estamos leyendo unas obras en las que Manuel, más que una búsqueda literaria, narrativa o de estilo, está buscando impactar en una realidad. El interés de él es un interés social, un interés político y un interés social exclusivamente. Aunque, por supuesto, la vía por la cual él va a plantear esto tiene que ser una vía de alta factura. Entonces no podemos negar que en estas novelas Manuel también hace uso de unas herramientas de estilo que en gran medida favorecen el transmitir estas ideas. Es decir, un estilo parco, una economía de lenguaje, y en la gran mayoría de estas obras, en especial en La calle 10, algo que él en entrevista con José Luis Garcés González denomina el behaviorismo norteamericano, que consiste en narrar como a través de una cámara. Es decir, que el relato va focalizando diferentes personajes a medida que transcurre el tiempo de la historia, y cada uno de estos personajes va aportando su propia visión de los hechos, y que en conjunto esta visión fraccionada constituye el cuerpo de la novela. Pero no es este, sin embargo, el gran mérito de Manuel. El gran mérito de Manuel está en haber escrito una novela a la altura de El reino de este mundo de Carpentier, o a la altura de las grandes novelas latinoamericanas. Me refiero a Changó el Gran Putas, que más que una novela es una epopeya, si nos atenemos a la distinción hecha por George Lukács, cuando señala que el objeto de una epopeya no es un destino personal, sino el de una comunidad. E incluso más que una epopeya, es una pedagogía en los términos originarios del concepto, es decir, es una guía para el niño, para este niño en que
toda esta serie de mecanismos coloniales y postcoloniales han mantenido sumida a toda la herencia afro y a la herencia indígena americana, y que bien guardadas las debidas proporciones podría servir para la conformación de una identidad colombiana y latinoamericana, este libro, es decir, Changó el Gran Putas, del mismo modo en que en su momento la Ilíada y la Odisea sirvieron para la conformación del espíritu griego. En Changó el Gran Putas, Manuel va a ir más allá de lo que ya ha ido en sus primeras novelas. A juicio de los estudiosos, va a romper con la lógica del relato, va a romper con la lógica occidental de la temporalidad de la narración, y yo diría que de la vida, en el momento en que consigue que sobre un mismo plano coincidan diferentes épocas, diferentes voces, a través de voces, quiero decir, en un mismo personaje coincidan las diferentes épocas a través de las voces que cruzan sin ninguna dificultad de un lado a otro ese plano que la tradición occidental nos ha mostrado como severamente marcado, que es el plano de la vida y la muerte. Y van a entrar en contacto permanente, es decir, en Changó el Gran Putas no hay esa separación entre el reino de los muertos y el reino de los vivos, sino que hay un tránsito constante en cuanto a que los ancestros, las divinidades, están todas presentes en un mismo momento que definitivamente no hace alusión al tiempo lineal de Occidente, que a juicio de muchos ha favorecido la colonización en la medida en que permite estratificar a los seres en términos evolutivos, es decir, hay seres que en esa línea temporal están más adelantados que otros, y esto permite de algún modo la colonización. El tiempo de Changó el Gran Putas es un gran tiempo abierto en el que pueden confluir los diferentes momentos de la historia. A nivel de estructura narrativa, nos vamos a encontrar con que es una gran coral en la que ese flujo, esa herencia que fluye desde la época de la conquista hasta mediados del siglo XX va a ir pasando o va a ir siendo expresada a través de diferentes voces que van a enriquecer el relato. Por todo esto podemos decir que Changó el Gran Putas es una epopeya, una pedagogía, una novela sui generis dentro del contexto literario colombiano, y a modo de crítica no a la novela, por supuesto, que es una novela poco leída además en Colombia, es más leída fuera del país, lo cual constituye una pérdida lamentable en los términos de las posibilidades que abre la novela, no solo a nivel literario, sino a nivel extraliterario. Volviendo a lo que toca, a la influencia de Manuel Zapata Olivella, en su propia generación y en las generaciones que le siguieron, hay que advertir que esta influencia ha operado en mayor medida en personas que han estado en contacto estrecho con el autor, allegados, amigos cercanos, familiares, entre ellos Delia Zapata, Edelma Zapata, Alexis Zapata, Pedro Olivella Solano, por mencionar algunos. Pero que también se ha dado, ya sea a nivel de la persona, de la actitud de Manuel, o a nivel de la obra, en otros cuyo contacto con Manuel no ha sido tan estrecho, tan íntimo.
personas que asistieron a foros, a conferencias o que leyeron sus libros. Dentro de estos, en especial autores del panorama reciente de la literatura colombiana, podemos mencionar algunos en los que Manuel actuó esencialmente sobre la persona, tal el caso de Tania Maza Chamorro, a quien Manuel ayudó indirectamente, claro está, a asumirse como mujer negra que escribe desde unas condiciones que probablemente no sean las más aptas para la escritura, en caso de que eso existiera, ¿no? Es decir, mujer negra que escribe desde la marginalidad. En consecuencia, Tania, desde su quehacer teatral, Tania es poeta y es dramaturga, le hace un reconocimiento a Manuel a través de un homenaje titulado Por el Camino del Muntu, donde pone en escena fragmentos, a nivel performático, pone en escena fragmentos de la obra Chango el Gran Putas. Dentro de su poesía podemos encontrar también elementos que aluden a lo afro, a la cultura afro, aunque ya es más difícil establecer si estos elementos vienen por vía de la influencia de Manuel o por otra vía. Otra autora en la que podemos encontrar la influencia de Manuel ya más en la obra, a nivel de la temática de la obra, es Ashanti Dina Orozco, una poeta barranquillera. Tiene un poemario titulado Las semillas del Muntú, donde Ashanti recrea todo este imaginario mítico, mágico, religioso, africano, que está presente en la obra Chango el Gran Putas. En este libro Ashanti conversa con esas divinidades, conversa con los ancestros, con los muertos, con los orishas, en una forma un tanto afín a como tiene lugar en Chango el Gran Putas. En otros autores la influencia va a ser por partida doble, tal el caso de Andrés Elías Flores Brun, quien en entrevista con Luis Mario Araujo confiesa que Manuel es su maestro, ¿no? Su maestro no solo a nivel literario, sino también a nivel del compromiso social. Andrés Elías Flores Brun es narrador y su obra esencialmente es testimonial, pero el suyo es un testimonio de alta factura literaria, a la altura de sus maestros, entre los que reconoce a Juan Rulfo, a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez, a David Sánchez Juliao, que podemos encontrarlo en los registros de voz de muchos personajes, e incluso del mismo narrador de los cuentos, de algunos cuentos. Y por supuesto, reconoce también a Manuel Zapata Olivella. A propósito de esta alta factura de su literatura, que es testimonial, podemos traer a colación un epígrafe que Andrés Elías incluye en uno de sus cuentos, un epígrafe de Antonio Montaña que dice que con la ficción no se reconstruye con pericia de notario unos hechos, sino el espíritu de un tiempo. Eso, a mi juicio, es lo que a nivel de su literatura persigue y logra Andrés Elías Flores Brun. A nivel de estructuras literarias, a nivel de construcciones narrativas, es más problemático encontrar ese influjo de Manuel, aunque hay elementos que para un lector cándido podrían mostrarse como parte de esa influencia. Yo me quedo en lo personal con un cuento de Andrés Elías titulado Los Perfiles de la Lluvia, que a mi juicio, sin querer decir con esto que es una influencia directa de La Calle 10 de Manuel Zapata Olivella, bien podría ser un guiño o un homenaje a esa obra. En este cuento, es un cuento que a nivel de estructura es un tanto complejo, está narrado en dos tiempos, el tiempo presente en el que la familia, una familia muy humilde, al punto de que el padre tiene que vender sus herramientas de trabajo para sobrevivir. La madre tiene una niña de brazos que está enferma
Y en la historia que se va contando a la par de esta, se van alternando las dos historias. Esa misma familia está esperando a esa niña está por nacer apenas. Y las dos historias se entrecruzan a lo largo del relato y confluyen sobre una banca de hospital donde espera ser atendida la niña y donde espera la mujer también por las labores de parto. A nivel de estructura, digo, hay un guiño a esta obra de la calle 10 de Manuel Zapata Olivella por la sagacidad con que se construye el relato. Si no es como en la calle 10 donde se van focalizando los diferentes personajes, sí se focalizan los mismos personajes en dos tiempos diferentes que al final arman un relato tanto en perspectiva como en retrospectiva. Y también es cierto que el ambiente en el que están inmersos, ese ambiente de pobreza, de oscuridad, de lluvia, bien podría extrapolarse a la calle 10 y encajar a la perfección. Un caso más curioso y en el que, más que hablar de influencias o de préstamos, preferiría hablar de confluencias, es el caso de la novela Música para bandidos de Uriel Cassiani Pérez. Uriel Cassiani es un autor oriundo de San Basilio de Palenque. Nace en 1972 y tiene publicados a la fecha 2 libros de poesía y una novela, la novela Música para bandidos. En esta novela encontramos tantos puntos de cruce con la obra de Manuel que podemos hacer una lectura paralela con Chambacú Corral de Negros. Esta confluencia de la obra, más que darse por vía de la influencia de la obra de Manuel, pues el autor Uriel Cassiani no reconoce, no reivindica esa influencia, por lo menos no de manera consciente, responde a mi juicio al hecho de que tanto las vidas de sus autores como las realidades que retratan pertenecen a un mismo contexto. Azorín, en relación con esto, dice que la realidad cotidiana, con sus pequeños detalles, influye tan intensamente en una obra como puede hacerlo un preclaro autor. Es decir, que incluso sin haber leído Chambacú Corral de Negros, cabe la posibilidad de que esta novela Música para bandidos tuviera esos puntos de cruce, como los tiene con la obra de Manuel Zapata Olivella. Voy a retomar brevemente estos elementos a fin de que podamos hacernos una idea más puntual de lo que digo. Ambas historias tienen lugar en espacios de la marginalidad, en espacios de la marginación. Chambacú Corral de Negros, en este barrio de extramuros de la ciudad de Cartagena llamado Chambacú, a principios de los años 60, Música para bandidos, en el barrio La Candelaria, a mediados de los años 80. En ambos barrios la pobreza es patente, ¿sí? El olvido, el abandono del Estado es patente. Tal vez en el caso de Chambacú se evidencia más esa pobreza por el contrapunto que el autor establece en relación con la ciudad de Cartagena, que está a tiro de piedra de Chambacú, separada de ella por un caño y unida por un puente de madera, el puente de Chambacú, que tiene un lugar también protagónico en la novela, en lo que toca al desenlace de la novela. Entonces tenemos esas dos realidades allí, una junto a la otra, separadas por un caño y una muralla, la ciudad de Cartagena, con sus casonas coloniales, con sus aspiraciones señoriales e hidalgas, y el barrio de Chambacú construido con los desechos de la urbe, con los desechos de esa ciudad, con restos de madera, cartón, láminas de zinc, plásticos, todo lo imaginable. En el caso de Música para bandidos, la situación de pobreza se diluye un poco más, solo un poco más, porque el contrapunto
es menos marcado, ¿sí? El contrapunto está establecido a manera de pinceladas disueltas en la novela y que tienen que ver con los momentos en los que los personajes salen del barrio y se desplazan a sectores de la ciudad de clase alta a ejercer algún tipo de labor. O en el caso de uno de los personajes boxeador, en las ocasiones en que va a otros países a defender su campeonato o a disputar un campeonato mundial. Eso en lo que toca al espacio narrativo. En lo que toca a los personajes, vamos a encontrar también una serie de paridades en las dos novelas. En Chambacú hay un boxeador, Medialuna, uno de los hijos de la Cotena, que es esta matrona de una familia de Chambacú. En Música para Bandidos vamos a encontrar a Bacano, un boxeador también de extracción humilde, como suele ocurrir. Y uno y otro van a terminar malogrados. Medialuna en su persona física, Bacano en su integridad moral y en su economía, tras incursionar en un negocio de drogas. En las dos novelas vamos a encontrar personajes autodestructivos, violentos, díscolos. En el caso de Chambacú tenemos a José Raquel, otro de los hijos de la Cotena, hermano de Medialuna. Y en el caso de Música para Bandidos tenemos a toda una serie de personajes ligados al mundo del AMPA y al pillaje y otros pertenecientes a pandillas. Por ejemplo, Villano, que es uno de los tres personajes junto con Bacano y Farolo que estructuran la novela. Villano que ve frustrado su sueño infantil de ser músico y se dedica a la delincuencia. En las dos novelas vamos a encontrar que hay un personaje que a partir de los libros se convierte en un abanderado social, ¿sí? En un líder por los derechos de esas comunidades, ¿sí? Alguien que a través de los libros abre los ojos a todos esos derechos que les están siendo usurpados y decide protestar. En el caso de Chambacú Corral de Negros encontramos a Máximo, hermano de José Raquel y de Medialuna. Y en el caso de Música para Bandidos encontramos a Farolo, un jefe de pandillas, quien ya de manera indirecta, a través de otro personaje líder social, termina ilustrándose un poco acerca de la realidad que vive y termina organizando lo que ellos llaman la toma de Ciudad de Piedra a machete. Uno y otro terminan malogrados. Pero en ambos casos, esto es más patente en Chambacú Corral de Negros, como lo es también en otras novelas de Manuel, tal Tierra Mojada. Esa muerte representa una ganancia en términos de la comunidad, es decir, muere un personaje abanderado, pero deja en otros la semilla de la insurrección popular. Todas estas coincidencias, insisto, tienen que ver con el hecho de vivir en contextos similares y más aún con un hecho que quiero resaltar, y es que Chambacú Corral de Negros, por ser una novela temprana en cuanto a presentar la problemática que viven los asentamientos afro a nivel urbano, dentro de la literatura colombiana, se erige en símbolo de esa realidad. Un símbolo que posteriormente van a retomar otros autores, es decir, Manuel Zapata Olivella va a dejar dispuesta una vía que van a seguir después otros autores, si no fijándose directamente en su obra, sino recibiendo el influjo de su obra, sí a través de lo que ese símbolo va a generar a nivel de la memoria colectiva de las comunidades. Es decir,
la novela Chambacu Corral de Negros es un símbolo que es leído en Cartagena, en la costa caribe colombiana, irónicamente más en el exterior de Colombia, como decíamos antes a propósito de Chango el Gran Putas. Y esa lectura va a generar una conciencia dentro de estos lectores y va a abrirle los ojos a situaciones que, aunque están a la vista, la cercanía en cierta forma oculta. Situaciones como que en el contexto de la marginalidad, las formas de salir adelante están ligadas al azar, el boxeo, las peleas de gallos, las loterías, la delincuencia. Es decir, va a dejar sentada la relación que hay entre diferentes actividades que tienen lugar en un contexto específico social, en un medio social específico. Y precisamente va a ser esa la conciencia de realidad que va a operar en estos autores que vienen después. Posiblemente sea el caso de Uriel Cassiani, Música para Bandidos. Eso es parte del gran misterio que es la vida, y por más que quisiera no podría yo desentrañarlo, pero con todo este panorama nos hacemos una idea ya de la forma en que una obra y un autor puede, por diferentes vías, influir en las obras que vendrán después.